Día bendecidos, Día. benditos y benditas de Dios. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién las vino a hablar? Dios. Mira qué importante oír a Dios. Oír a Dios. Porque Dios es nuestro pastor. Hoy se está cumpliendo Ezequiel capítulo 34 del 8 al 11, el Salmo 23, 1 y 2. Y se está cumpliendo el libro histórico de Juan, capítulo 10, versículo 16, donde está escrito: en aquel tiempo tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y habrá entonces un rebaño y un pastor. ¿Un qué? Un rebaño y un pastor. El pastor es Cristo y el rebaño somos nosotros. Se cumple esas escrituras. Mira qué hermoso. ¿Y por qué esto es así? Porque estamos imitando a nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. Así se llama el estudio de hoy, imitando a nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. Hoy tenemos con nosotros los ministros competentes Miguel Daniel, Simón Elías y Eloy Miguel. Abba Padre. Y un aplauso al Señor nuestro Dios en esta hermosa mañana, nuestro pastor y salvador, nuestro guía espiritual, la palabra de Dios. Adelante, bendecido ministro Miguel Daniel. Feliz día. Brillando más que el sol. Amén, Abba Padre. Feliz día. Brillando aún más que el sol. Amén. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa iglesia del Señor? Brillando aún más que el sol. Cuando brilla nuestro sol, te espíritu está completo. Entra con la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Vas a oír y escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios me hablar. Hoy voy a hablar de Romanos 1:16, porque no me avergüenza el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. A los judíos primeramente y también a los gentiles. Muchas gracias y conocer. Hoy presento al gran ministro Miguel Daniel. Amén, Abba Padre. Abba Padre. Estos ministros competentes de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Bienvenidos, benditos y benditas de Dios que están aquí presentes y los que nos ven por este medio de comunicación como es TikTok. Gracia y paz sean de Dios
a todos ustedes en el nombre de Cristo, Señor nuestro. El amado apóstol Pablo nos enseña que debemos dar gracias a Dios y Padre en nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito. ¿Por qué? Bueno, porque Dios preparó ese cuerpo para ser entregado por nosotros. Y así que nosotros, en agradecimientos a Dios, le obedecemos al Dios Todopoderoso y Eterno. Por eso también clamamos, Abba Padre. Papi, Padre, gracias por su amor y por su don inefable. Saludo a todos estos benditos y benditas de Dios que están activos en este live. Amén. Imitando a nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. ¿Cómo podemos imitar a aquel que no conocemos? Ciertamente, nosotros no anduvimos con Cristo, ni conocimos al cuerpo de Cristo. ¿Verdad que sí? Por eso es que hoy podemos decir confiadamente que tenemos mucho más fe. Porque sin andar con Él, estamos creyendo en Él. Y sin estar a su lado en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, ni aún cuando se le apareció al amado apóstol Pablo, no estando en ese tiempo, hoy tenemos por cierto el testimonio de Pablo y de los apóstoles para confiar y creer en el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, bendito de Dios. Muchos dirán, yo conozco a Cristo por medio de las Escrituras. Pero la verdad es que hacemos todo lo contrario a su voluntad. Sin la que nadie podrá entrar en el reino de los cielos. Amén, gracias a Dios por ti. Pues primeramente tienes que conocer la voluntad, pero como conoces la voluntad de Dios, si primeramente no aceptamos al apóstol Pablo como escogido de Dios para llevar su testimonio a los gentiles, a los reyes y aún a los hijos de Israel. Si no aceptamos a Pablo, no podemos conocer a Cristo. Porque lo cierto es que Cristo de Nazaret cuando habló en parábola. Y muchos, aún los mismos apóstoles, no entendían lo que él decía. Por eso, cuando oímos al Cristo resucitado, que escogió a Pablo y lo llevó aún al tercer cielo, donde vio a Cristo, donde oyó las palabras inefables que hoy nos las explica, entonces es cuando podemos nosotros conocer verdaderamente a Cristo y a este resucitado. Amén. Aceptando nosotros la voluntad de Dios para hacer lo que ha dispuesto para sus escogidos, es que nos llegan las revelaciones por el Espíritu, pues la verdad, por la verdadera fe es la gracia. Por eso el Evangelio de la piedad. Y justificados por ella, tenemos entrada al reino de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito. ¿Puede un pecador entrar en el reino de los cielos? No. Por eso el amado apóstol Pablo explica y aclara por el Espíritu Santo que Cristo redimió nuestros pecados para que nosotros pudiéramos entrar al reino de Dios y su justicia. ¿Sí comprendemos? Si mantenemos el pensamiento de que somos pecadores, sería imposible entrar en el reino de los cielos. Mientras ahora, por el perdón de pecado de Cristo, para nosotros podemos entrar en este reino de los cielos donde estamos. Yo veo que hoy estamos, como decir, cuando volvamos a casa, aquella nuestra casa, nuestra habitación celestial, nos imaginamos el trono de Dios y nos imaginamos estar en reunión con todos nuestros hermanos angelicales. ¿Le ha pasado tal vez algún día por la cabeza esta escena? Lo cierto es que Dios está preparando el tiempo que ahora es para que lo que vivíamos en el cielo lo vivamos aquí también las familias de la tierra.
como lo hacen la familia de los cielos, aquí la familia de la tierra. O sea, colocar el trono de Dios como el trono de la gracia en tu hogar y vivir por el trono de la gracia de Dios, por su consejo, es estar en una familia celestial. Por eso es muy importante que papá, mamá y los hijos que forman la sociedad en la familia conozcan la gracia y coloquen el trono de Dios en su casa. Y así la paz reine en su hogar, dejando los deseos de la carne y participando en el Espíritu. Ese es el ejemplo de Cristo para las familias en general. Pues Dios envió a Cristo a bendecir las familias de la tierra. Y la bendición es que cambien del mal al bien. En los días de su carne, nuestro Señor Cristo bendito dio testimonio que era por el Espíritu que había que adorar a Dios. Pero muchos quieren adorar a Dios según su carne, pues aún se presignan para salir a robar. ¿Ven? ¿Es adorar a Dios así? O me voy a misa, voy a la congregación y luego voy a fornicar, a adulterar, tampoco se vale. No es imitar a Cristo de esa manera. Cristo nos enseñó que se reunía en amor para familiarizar con todos, para que todos entendieran que Él era su hermano mayor y que el mayor sirve al menor. Es lo que enseña Cristo. ¿Y quién es el mayor sino aquel que tiene más experiencia? Porque la experiencia es lo que te hace ser anciano. El conocimiento es lo que hace que tú puedas enseñar a otros. Como está escrito en el libro histórico de Juan 4, 20 al 26. Libro histórico de Juan 4, 20 al 26. Nuestros padres adoraron a este monte, le dijo la samaritana al Señor. Y vosotros, los judíos, decís que solo en Jerusalén es el lugar donde adorar al Señor. Entonces el Señor Cristo bendito le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Oído, la hora viene cuando ni en Jerusalén actual ni en aquel pozo adorarían verdaderamente a Dios. Y entonces, ¿en qué lugares? Mira esto, donde podremos adorar verdaderamente a Dios. Vosotros, le dice el Señor, adoráis lo que no sabéis. Si nosotros adoramos, y nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. ¿De dónde viene la salvación? Pero no de cualquier judío, sino del Rey de los judíos, el cual es Cristo. De ahí es donde viene la salvación, que es aún para los judíos. Por eso se le llamó, se le llama y se le llamará Rey de los judíos. Recordemos que no solo es judío aquel que nace en Israel o que viene de la descendencia judía, sino que aquel que cumple la voluntad de Dios, o sea, los 10 mandamientos, y usa de sedaca, también es considerado judío, porque ha sido circuncidado con la circuncisión no hecha de mano en hombre, sino con la circuncisión en el corazón del Espíritu. Dice en el libro histórico de Juan 4, 20 al 26, voy por el 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo se le adora a Dios? O sea, que no es una posición, no es que tiene que ser en Jerusalén, no es que tiene que ser en aquel pozo, no es que tiene que ser de rodillas,
parado, sentado o acostado. No se trata de una posición, se trata de una condición. Si nosotros tenemos la condición del corazón dispuesto a que Dios nos oye, porque no es hablarle a Dios, todos les hablan a Dios, es sino comprender que Dios nos oye y creerlo a tal punto de que lo que hablamos con Él, sintamos que se vuelve realidad. Usted va comprendiendo. Porque estamos acostumbrados a clamar a Dios aún en cualquier parte y en cualquier momento. Viendo una película de terror, Dios mío. En cualquier... Pero eso no es verdaderamente la comunión con Dios. La comunión con Dios es cuando nosotros oramos al Padre y estamos completamente convencidos de que el Padre nos está oyendo. Y esa es la oración del Espíritu, en espíritu y en verdad. Mas la hora viene y ahora es, dice el Señor, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Tiene alguna comunión Dios y la carne? En ninguna manera. Tenemos que estar en el espíritu para que esta comunión esté directamente con Dios en este hilo espiritual. ¿Usted comprende? Por eso tenemos que mantener ese hilo limpio, puro, sin mancha, sin contaminación, sin ningún tipo de arruga. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Entonces el Señor le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Está hablando hoy el Señor con nosotros? ¿O la palabra es mía? La voz es mía, pero la palabra es del que me envió. Por eso, no hagáis lo que yo hago, haced lo que Dios dice. Ahora bien, ¿cómo conocemos nosotros al Señor de gloria, Cristo bendito? ¿Según su cuerpo o según su espíritu? Veamos a Santiago, que nos dice que en las Santas Escrituras, que la fe sin obra es muerta. ¿De qué obras está hablando Santiago? Esto hay que analizarlo muy bien, porque resulta que Santiago está poniendo, por ejemplo, a nuestro padre ancestral Abraham. Abraham le creyó a Dios, y como le creyó a Dios, lo puso por obra. Ejemplo, Dios le dijo: ve y pon a tu hijo Isaac, y lo vas a poner como cordero, y lo vas a hacer en mi nombre. Y Abraham fue y lo hizo. Pero Dios, tomando su mano, le dijo, lo detuvo y le dijo: no lo hagas. Te he probado y has pasado la prueba. Sé que por mí eres capaz de dejar de ser un avaro o idólatra. O sea, le creyó que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Descendencia. Aquí Santiago está hablando de esta obra de fe. O sea, si nosotros estamos creyendo por la palabra de Dios que verdaderamente Dios en su voluntad agarró a Pablo como el apóstol de los gentiles, y nos comemos las 14 cartas de Pablo y comprendemos todo el consejo de Dios para obrar en él, o sea, cumplir los 10 mandamientos, que es el cumplimiento de la verdadera ley de Dios, y vivir por la caridad y el amor al prójimo, o sea, amar al prójimo como a nosotros mismos. Esto nos lo enseña el Espíritu Santo de Dios por medio del amado apóstol Pablo, y es el último consejo del Espíritu Santo. ¿Cómo entonces imitaríamos nosotros a Cristo? Tomando el consejo de Dios que le dio a Pablo. ¿Sí comprendemos?
Ahora bien, mira aquí, pero por otra parte nos dice el apóstol Pablo a los gentiles, el apóstol de los gentiles, que ya no es por obra para que nadie se gloríe, sino por fe. ¿De qué obras está hablando Pablo aquí? Bueno, Pablo está hablando aquí es de las obras de la ley de Moisés. Una de las obras de la ley de Moisés es que cuando tú ayunas, tienes que dejar de comer. No es el verdadero ayuno como dice Isaías 58, sino que es una obra enviada por el hombre y no por Dios. ¿Sí me estoy explicando? Porque la verdadera obra de fe del verdadero ayuno es que partas tu pan con el hermano, que participes de sedaca, que no te olvides de la ayuda social y que recordemos lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículo 16, que Dios de tales sacrificios se agrada. ¿Sí vamos comprendiendo? Muy importante lo que hoy está hablando el Señor. Muy importante. Así que unas cosas son las obras de la ley y otras cosas son las obras de la fe. No es por obra de la ley para que nadie se gloríe, sino por las obras de la fe. ¿Cuáles son las obras de la fe? Bueno, yo le estoy creyendo a Dios, como dice en Romanos capítulo 1, versículo 5, por quien recibimos, por Cristo, la gracia y el apostolado. El apóstol es Pablo. La gracia es todo el consejo de Dios que le fue dado a Pablo, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Por quien recibimos, por Cristo, la gracia y el apostolado, o sea, Pablo y el consejo de la gracia, para la obediencia a la fe. Imitar a Cristo es obedecer esta fe para todas las naciones, por amor de su nombre. ¿Cómo le podemos demostrar a Dios que le amamos? Apacentando sus ovejas. O sea, esto quiere decir, dale paz a tu hermano, darle paz a tu prójimo. Pues la gracia es la que salva, porque está escrito, por gracia sois salvos, no por obra, sino no por las obras de la ley de Moisés, sino por el creer con fe en Cristo Señor nuestro. ¿Y cómo conocemos la gracia? ¿Por el cuerpo de Cristo o por el Cristo resucitado? Cristo de Nazaret dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero hablaba en parábola. Y si hablaba en parábola le podían entender que el reino de los cielos estaba en él, que él era el reino de los cielos. No podían entenderlo. Por eso el Espíritu Santo, el Consolador, vino a convencernos a nosotros de que el reino de los cielos está hoy entre nosotros. Porque no está lejos de ustedes, sino en cada uno de ustedes. Que ustedes tienen el poder por la palabra y el conocimiento del Evangelio, de nuestra salvación, de crear su cielo o su infierno. ¿Sí vamos comprendiendo? Si tomamos esta palabra en serio, la obedecemos y la llevamos a cabo, estaremos poniendo en nuestros hogares el trono de la gracia de Dios. Y si está el trono de la gracia de Dios, ángeles a su derecha y ángeles a su izquierda, imagínate tú cómo será entonces tu casa. Amén. Ciertamente el Señor en los días de su carne dijo, no he venido para abolir la ley, sino a cumplirla. Pero ¿qué ley cumplió el Señor? ¿La de Moisés o la de Dios? Porque por otra parte, el Espíritu de Dios, por medio de la escritura del apóstol Pablo, dijo que el pacto antiguo había de ser abolido. Como está escrito en 1 Corintios 3,
13. Cristo vino a cumplir la ley de Dios. Y el Espíritu Santo, o sea, Cristo resucitado, vino a decirnos que la ley de Moisés quedó abolida, el cual se cumple con la muerte del cuerpo de Cristo, dando inicio al nuevo pacto de gracia, como está en Gálatas 3:22 al 27, por medio de su resurrección, y así poder llevar frutos para Dios, como está escrito en Hebreos capítulo 10, 8 al 10. Queridos hermanos, muy importante que tú y yo, ministros competentes, lleguemos a comprender que Cristo o que Dios se dividió en tres fases. Primero, por el Padre, se manifestó por el Padre en su existencia. Después se manifestó por la presencia de su Hijo amado, el cuerpo de Cristo. Y hoy, en esta tercera fase, se manifiesta en medio de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que forman el tercer templo. Por eso es hermoso lo que estamos viviendo en este tiempo. A pesar de tantas tribulaciones, angustia, hambre, desesperación, tristeza, mire, deslave de tierra, terremotos, maremotos, tsunamis, huracanes, etc. En medio de todas estas cosas tenemos una palabra maravillosa: esperanza. Y Dios nos ha puesto a nosotros como propulsor de todo el consejo de la gracia de Dios. Porque el legado del amado apóstol Pablo, pues nos lo ha entregado ahora en nuestras manos para que nosotros lo llevemos a buen fin. Y levantar un pueblo, mira, de entre los muertos, porque estábamos muertos en nuestros deseos terrenales. Pero Dios nos ha llamado para purificarnos, redimirnos y hacer de nosotros una nueva criatura, creada según Dios en la justicia y santidad de su verdad, para que haya un pueblo santo, digno, donde Él se pasea en su pueblo, como estuvo en el tiempo con Israel y Cristo, Señor nuestro. Pero ahora aún con más excelencia. ¿Por qué? Porque mayores cosas haréis vosotros que yo, dijo el Señor. Y Dios no se está manifestando ahora en un solo hombre, sino en todos nosotros. Porque todos nosotros formamos ahora el cuerpo de Cristo, el tercer templo de Dios y la morada del Espíritu Santo. ¿Usted está entendiendo qué es usted? Amén. Usted es una partícula de esta construcción. Un pueblo maravilloso, hermoso, donde todo lo que nosotros esperamos de un día del Padre, todo lo que nosotros esperamos de un día de la Madre, lo estamos hoy viviendo para Dios cada sábado. En esa armonía, en esa ayuda mutua, en esa demostración de amor al prójimo, para agradar a Dios, para hacer feliz a Dios. Y si hacemos feliz a Dios, nunca más volverá la ira a su mente y a su corazón. ¿Sí vamos comprendiendo? Porque está escrito que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia esta verdad. Y lo han agarrado por religión y han llenado a la multitud de simplemente preceptos, mandamientos y ordenanzas de hombre en vez de cumplir los mandamientos de Dios. Y todo se embotó. Porque no es tan difícil, es sencillo. Lo único que tenemos que hacer cada sábado es un ágape y demostrarnos ayuda mutua y amor al prójimo. Y eso lo estamos haciendo porque comprendemos que Dios mora en tu prójimo. Y que cuando lo hacemos por uno de sus más pequeños, lo estamos haciendo por Dios. ¿Sí comprendemos, amada? Yo lo recibo que sí. Por eso, tenemos que entender con lo que está escrito en Romanos capítulo 7, versículo 4.
Está escrito, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley de Moisés mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se llamó el cuerpo de Cristo? Cristo de Nazaret. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Cómo se llama el que resucitó de los muertos? Cristo resucitado. A fin, tiene una finalidad de que llevemos frutos para Dios. Si nosotros seguimos estancados en las parábolas de Cristo de Nazaret, no vamos a comprender nunca nada. Tenemos que dejar a Cristo de Nazaret tranquilo para que nosotros podamos casarnos ahora con Cristo resucitado, la iglesia, y poder comprender el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que fue un culto racional para que nosotros pudiéramos estar hoy en el reino de los cielos con Dios, sin pecado, sin contaminación, sin ningún tipo de mal en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque Cristo nos ha lavado, nos está purificando, nos está perfeccionando en el amor de Dios. ¿Usted va comprendiendo? Como está escrito en Romanos 10:4, porque el fin de la ley de Moisés es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque la ley de Moisés dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Mas la fe que es en Cristo Señor nuestro, por fe, por tu fe vivirás. Mira qué tremendo. Va, Padre. ¿Qué tenemos que creer? Que Cristo es el Señor. Ya eso lo sabemos, ¿verdad? Y lo aceptamos. Aún los falsos hermanos se presignan cuando salen a robar. Ciertamente esto se vuelve un gallinero, yo creo. No sigamos solo creyendo en Dios, sino creyéndole a Dios. Porque hay que creerle a su palabra. Si Dios nos está mandando 10 mandamientos, ¿cuáles son? Y si nosotros hacemos esto, ¿estaremos agradando a Dios? Es todo. Es todo. Apaciguar el corazón de Dios. Quitar la ira de su corazón. Hacer que Dios esté todos los días feliz de habernos creado. Es lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo. En Cristo Señor nuestro. Eso fue lo único que vino a decirnos Cristo. A que tomáramos su ejemplo, que Él cumplió los 10 mandamientos. Él participó de la justicia social. ¿Ve? Pedro le decía, maestro, agarramos a esta gente y la enviamos para su casa, no tenemos que darle de comer. No, chicos, vamos a buscar a alguien que tenga. Papá, ¿no puedes multiplicar los panes y los peces? ¿Cómo no, mijo? ¿Cuántos panes necesitáis? Bueno, unos 5.000 y unos 3.000 peces. Bueno, dale pues. ¿Sí me explico? ¿O dónde está papá? En vosotros. En vosotros está papá. Y yo llamo a papá. Y papá nos ayuda a multiplicar los panes y los peces. ¿Sí me explico? Porque Dios es nuestro proveedor.
Abba Padre. Es muy necesario conocer la verdad, adorarle de verdad, con pleno conocimiento, para que así se cumpla en esta nación, puesta y escogida por Dios, todo lo prometido para los escogidos. Ya sé que hemos dado un gran paso cuando le creímos al Señor por el testimonio de aquel hombre llamado Ananías, un hombre piadoso según la ley, o sea, un hombre que no podía mentir, servidor del Señor según la ley, y de que el apóstol Pablo, apóstol y predicador de los gentiles, había sido escogido por Dios para traer todo su consejo a su amada madre iglesia. Pero sé que el Señor, según la carne, es hijo de la carne y del espíritu. Carne de María y el espíritu de Dios. Difícilmente podría el Señor, ya por sus genes, haberse desviado, mientras Pablo, nacido de carne y de sangre, fue escogido por Dios, hombre versado según la ley de Moisés y según la ley de los padres, para apostatar de la ley de Moisés por creerle al Cristo y a este resucitado. Como está escrito en 1 Corintios 11:1, sé pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Y conoció Pablo a Cristo de Nazaret? No, pero sí conoció a Cristo resucitado. Y fue subido Pablo al tercer cielo, el paraíso, ¿sí? Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 4. Ahora, vino Pablo a las visiones y a las revelaciones del Señor. Amén. Eso lo dice primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. No es que Pablo sea algo o sea mayor que el Señor, sino que Pablo fue escogido por Dios, sí, por el mismo Dios, para traernos todo el consejo de Dios, enseñanza, transparencia de la voluntad de Dios, dando y siendo ejemplo. Todo la voluntad de Dios sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Mosca, ministros del Señor, eches demonios, hagas milagros, prediques en el nombre del Señor. Si no le crees a Pablo, el apóstol de la gracia, que iba de gloria en gloria, entonces simplemente tú no podrás entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, leyendo todo lo que el apóstol de los gentiles nos escribió y dejó como legado, podemos entrar con mayor facilidad al reino de los cielos y recibir las promesas que son por el Espíritu, yendo de gloria en gloria como el amado apóstol de los gentiles, como está escrito en el Salmo 91. Pueden leerlo todo, yo se lo voy a leer del 14 al 16. Mira lo que está escrito si nosotros obedecemos al Señor. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿A quién? Al que habita bajo el abrigo del Altísimo,
¿Y quién es aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo? ¿Todos? No. Los que obedecen sus reglas, sus mandamientos. Esos son los que habitan en su casa. Adán no obedeció. ¿Qué hizo Dios? Fuera de aquí, vos, tu mujer y tus hijos te me vais. Pero a Cristo le permitió entrar en ese Edén, en el cual hoy estamos tú y yo. ¿Cómo pues, o quién le cumplirá esto a los justos o a los injustos? ¿A quién le cumplirá Dios esto? ¿A los justos o a los injustos? A los justos. Entonces ve tú y sé justo. Ciertamente muchas veces la carne se alegra de la desgracia de otro. Y otras veces Dios no da la bendición de ayudar a alguien y no lo hacemos. Claramente mi Señor Cristo bendito en los días de su carne también nos dejó un consejo para esta carne. He aquí un intérprete de la ley. Libro histórico de Lucas 10, 29 al 37. Había un intérprete de la ley que, queriendo justificarse ante el Señor, asimismo le dijo al Señor: ¿y quién es mi prójimo? Respondió el Señor y le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejándolo en medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y les dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3, el sacerdote que lo vio tirado en el piso, lo rodeó y se fue? El levita que lo vio tirado en el piso, lo rodeó y se fue. O el samaritano que le ayudó, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces el Señor le dijo: ve tú y haz lo mismo. Vemos que en Colosenses 3:25, ¿qué dice? Y con esta parábola el Señor nos está aclarando que el que comete justicia también recibirá la justicia que comete, porque Dios no hace acepción de personas. Así que el prójimo de nosotros somos nosotros mismos. Pues no ayudar a alguien es no amarnos a nosotros mismos, pues podríamos pasar por lo mismo y allí sería el lloro y el crujir de dientes. Es en estas cosas que debemos de imitar a Cristo, el cual dio aún su vida por nosotros. Nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Tenemos que dejar de ser avaros e idólatras, porque es lo peor que tiene el ser humano. El ser humano guarda y muere. ¿A quién le quedó lo guardado? Dios se lo dio a quien Él quiso.
Vino un deslavamiento de tierra, todo quedó tapiado. ¿A quién se lo dio Dios? Generaciones futuras. Levantaron la tierra y lo consiguieron el tesoro. Estamos muy preocupados en la avaricia y la idolatría. Y es el peor mal que tiene el hombre. Por eso Dios nos está santificando. Por eso nos trae a reunirnos cada sábado para que nosotros nos demos a nosotros mismos. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dios no es una religión, ni tampoco esclavitud. Dios es una bendición para el que está en rectitud. Es recto y justo amar a nuestro prójimo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es nuestro Señor Cristo bendito el mejor ejemplo en esto? Y aún que no sea tan fácil para la carne, tenemos de Dios la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual es subido a misericordia, por lo cual clamamos, Abba Padre. Así que no estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco, quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. Cumpliendo lo dicho por nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, más bienaventurado es dar que recibir. Yo llamo al bendecido Juan y al bendecido Ramiro. En lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá. Amén. Recibo en el amor de Dios. Amén. Con los frutos de mis labios, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador. Hoy aclamo, Abba Padre, al Cristo el Redentor. Unidos Que abrazadito, Dios siempre nos quiere ver, porque somos
hablar. Oye, tu querido hermano, Te presento lo que digo, Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor, es de Dios nuestro Señor. es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo, Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor, es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar, está atento por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, para reinar en vida se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y mucha alegría. Y arriba, Para papá. ahí arriba, por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia y del Señor. Yo sí soy de la gracia y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, 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 gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes, día bonito, hasta el sábado a las 6 de este sábado bendito. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo, no es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo. A disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero. Porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida. Con un cariño sincero. Porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio. Para que ella anduvieras, dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio. Para que ella anduvieras, bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Abba Padre, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor, para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos, para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos.
¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Abba Padre, cumpliendo, recuerden, querida amada iglesia, por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, Dios Miguel, príncipe de Dios, lo declaro sano en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, por el Espíritu Santo que está en mí, por tu fe, será hecho de toda enfermedad. Recibo que Dios abre hoy las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de ustedes hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Recibo que los presento delante de Cristo como una virgen pura, santa, inmaculada, sin mancha, sin arruga y sin contaminación, para la gloria de Dios y Padre eterno. Recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama de luz flamante que alumbra los corazones de todas las naciones. Doy gracias a Dios por cada uno de los que están hoy aquí conectados y todos los que se han conectado y han pasado por este live. Que la mano de Dios esté sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampe a su lado. Que el Señor en este día conceda las buenas peticiones de vuestro hermoso corazón. Y recuerden que hoy 5 de la tarde estaremos activos en un live nuevamente aquí en TikTok, y que esto también será subido, estos estudios completos, en YouTube y Facebook. Para la gloria de Dios, en nombre de Cristo, amén, lo recibo. Recuerden compartir, seguir, comentar, dar corazón, darle a la campanita, suscribirse, para que esto llegue a otras personas en todas las naciones del mundo. Y así esta plataforma, que es la ventana que Dios nos ha puesto para que todo ojo lo vea, llegue a todos los hermanos en cualquier nación del mundo. Por eso también clamamos a Dios. Papi, Padre, gracias por su amor y por su don inefable. Gracias por la salud que le da al enfermo, por la prosperidad que le da al pobre, por la ayuda que le da al desamparado, por la protección que le da a la viuda, al huérfano y al menesteroso. Por eso clamamos, Abba Padre. Ángeles, con todos ustedes, amadas, los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Así que los espero en este y próximo hilo espiritual.